Bueno, voy a parar el video para que no se bloquee y voy a hacerme aquí anfitrión. Ya, sí, para compartir pantalla. Entonces la ayudante de hoy va a ser más bien corta, son 3 puntos nomás, pero el profe me dijo que, bueno, uno de los profes me dijo que puede que haya temas que no hayan visto aún en clase, entonces voy a tratar de definirlos, pero a nivel de temáticas no es mucho, digamos. Tampoco es que vaya a ser algo completamente nuevo. Es basado en todo lo que hayamos hecho anteriormente, pero quizás pues algunos conceptos no los han visto aún y tengamos que definirlos. Entonces voy a leer el enunciado y pues les pregunto ahí si, digamos, ya conocen, digamos, estos conceptos que de aquí preguntan. Si se ve, ¿cierto? Si se ve en la pantalla. Sí, Bien, bien. Listo. Dice, primero, sea X la variable, número de hijos de un conjunto de familias, cuya distribución de frecuencias es la que se muestra parcialmente en la siguiente tabla. Suponga que además, suponga además que se sabe que el 35% de las familias tiene un hijo y que el 10% tiene 4 hijos. Entonces ahí es la tabla que nosotros tenemos que completar y nos dice que el n sub i, o sea, n minúscula sub i es la frecuencia absoluta, n sub i mayúscula es la frecuencia absoluta acumulada, f sub i es la frecuencia relativa y f sub i mayúscula es la frecuencia relativa acumulada. Entonces, ustedes ya conocen esas palabras, o sea, lo de frecuencia absoluta acumulada, lo alcanzaron a ver en clase. Que Antonia me dice que sí, Francesca también. Entonces no debemos tener mayores problemas. Entonces, ya, voy a subir esto. Listo, entonces en la parte A nos piden completar los datos. Si ya subieron a Drive esa clase, no sé si se la subieron ya. Listo. Entonces, bueno, primero vamos a partir de la primera columna. Entonces sabemos que la frecuencia absoluta acumulada es 2, pero si conocemos digamos, la definición de lo que es frecuencia absoluta, o sea, voy a escribirlo, o sea, el n sub i es igual al ni menos 1, perdón, n, ni mayúscula menos 1 más el ni. O sea, ahí escribí muy feo el n. Lo que significa eso es que, o sea, el n sub i menos 1 es la suma de, digamos, todos los valores anteriores y para obtener el n sub i vamos a sumarle pues el valor de justamente ese dato. Ahora, como partimos pues, de cero, o sea, es el primer valor, pues la frecuencia absoluta acumulada tiene que coincidir con la frecuencia absoluta normal, o sea, porque es el dato cero. Entonces aquí mismo va un 2. ¿Sí? Ahora, qué era la frecuencia relativa? Entonces, Fi es igual a Ni sobre N por 100%. O sea, se puede expresar con porcentaje o con fracción nomás, pero esto lo único que significa es
el porcentaje de pues, los elementos que cumplen con esa propiedad y están pues, dentro de un conjunto más grande. Entonces, en este caso, pues el n sub i pequeño es el número de hijos de un conjunto de familias, ¿sí? Entonces, pues son dos familias las que tienen pues 0 hijos y pues este ni mayúscula en la quinta es la suma ya de todos, ¿sí? En la quinta columna, perdón, la quinta fila es la suma de todas las familias presentes, porque pues la acumulada, lo que, pues como su nombre lo dice, pues me acumula todas las frecuencias, digamos, normales, pero anteriores, ¿sí? O sea, esto es la suma, o sea, este 20 es el n, o sea, es el total de familias, bueno, sí, el total de familias que tenemos en nuestro experimento. Por lo tanto, pues el f sub i, o sea, pongámoslo acá, F0 es 2 sobre 20 por 100%. ¿Y esto cuánto es? Pues es un 10%. ¿Sí? O sea, 1 sobre 10, o sea, es 1 sobre 10 por el 100%. Entonces es el 10. Y pues la frecuencia relativa acumulada es simplemente ir sumando estos porcentajes. Entonces acá también queda así. ¿Hay alguna duda hasta ahora? ¿Algo que no se entienda? O sea, frente a los conceptos. Digamos que en este paso era fácil porque era el cero, pero bueno, ahora tenemos para los siguientes. Aquí dice Catalina que no, pero bueno, no hay duda, supongo. O bueno, supongo que el no significa que todo está bien, o no sé. Bueno, entonces, pues listo. Esto fue la primera fila. Ahora vamos a completar la segunda. Pero para esto sí, ya necesitamos... Ay, perdón, se me desconectó esto. Se me toca mantenerla levantada porque cuando la pongo en la mesa se desconecta. Pierde el internet ahí. Ya, listo. Ahora, pues nos dice que el 35% de las familias tiene un hijo. O sea, eso significa, bueno, en este contexto sería exactamente un hijo. Entonces, pues el N1 sobre 20 por 100 tiene que ser igual a 35. ¿Sí? Eso es porque, pues justamente las familias que tienen un solo hijo corresponden al 35% pues, de todas las familias que tenemos en cuestión. Esto implica que el N1 tenga que ser 35 por 20 sobre 100 y esto es igual a 7. ¿Sí? Entonces, pues aquí nuestro N1 tiene que ser 7. Ahora, pues nosotros sabemos cuál es la definición de frecuencia absoluta acumulada, que es sumar el N1 con este caso el N0. Entonces aquí vendría siendo un 9. ¿Sí? Sería pues 7 más 2. Y pues la frecuencia absoluta, perdón, frecuencia relativa sería, o sea, voy a mover esto para arriba un segundo, que tenga un poco más de espacio allá abajo. F1 sería 7 sobre 20 por 100%, esto es 35
Entonces aquí va un 35%. Y pues la acumulada es un 45%. ¿Sí? Bien. Ahora, pues ya para el caso de las familias que tienen dos hijos, pues conocemos cuál es el N2. Nos dicen que son pues 6 familias. Por lo tanto, pues el N2 mayúscula es sumar 9 más 6. O sea, que aquí quedan 15. Y bien, ahora vamos a calcular F2. Discúlpenme por escribir estas cosas en desorden, pero ojalá, pues, si me siguen el hilo, no tendrán problemas. F2 es 6 sobre 20 por ciento. Esto es un 30%. Entonces aquí va un 30. Y pues, ¿qué es lo que hacemos con las frecuencias acumuladas? Pues sumamos el 45 con el 30. O sea que aquí queda 75%. Bien. Listo. Ahora, nosotros sabemos que el N3 es igual a N3 más N2. ¿Sí se entiende hasta ahí? O sea, ¿por qué se tiene esta relación? O sea, del N3 mayúscula. O sea, esa es solamente la definición. Esa es solamente la definición de lo que es frecuencia absoluta acumulada. O sea, es tomar la frecuencia absoluta del paso anterior y sumarle la absoluta normal del paso yésimo. Listo. Entonces, con esto sabemos que N3 es N3 menos N2. ¿Y qué es esto? 1, porque era 16 menos 15. Entonces, aquí tenemos 1. Y bueno, nosotros, pues no sé, podemos hacer el cálculo del F3 así explícito, pero pues nosotros sabemos que dentro de 20 personas, pues una sola equivale al 5%. Entonces, pues ustedes pueden hacer el cálculo. O sea, simplemente es hacer 1 sobre 20%. Eso les va a dar 5. Y, y pues la relativa acumulada, pues es sumar el 75 con el 5. Bien. Ahora, para el paso 4, a ver, sí, creo que necesito, sí, y que el 10% tiene 4 hijos. O sea, por sí sola, digamos que no podíamos encontrar como el dato que faltaba acá, entonces utilizamos pues esta información que estaba aquí, que el 10% tiene 4 hijos. Ahora, ¿cuánto es el 10% de 20? Son 2, ¿cierto? O sea, de 20 personas, o sea, 20 por 0,1, que sería el 10%, es 2. Y por eso es que el N4 tienen que ser, pues, 2 familias. Listo. Ahora, pues, el N4 sabemos que es 16 más 2, 18. Y ya nos habían dicho que era el 10%. ¿Sí? Y si calculamos la relativa acumulada, pues es 90%. ¿Sí? Y ya. Ahora para el N5,
perdón por el desorden, o sea, no, es escribir desordenado y seguí así, y me quedé sin espacio, pero pues sabemos que n5 es n5 más n mayúscula 4. Esto implica que n5 tiene que ser, pues, n5 mayúscula, que sabemos que es 20, y el n4, que es 18, o sea, 2. Entonces aquí va un 2. Y pues como este coincide con el mismo número anterior, pues aquí sería un 10. O sea, dos familias de 20 se quedan en el 10%. Y pues siempre, siempre, cuando ustedes estén en la última columna, pues la frecuencia relativa acumulada, pues tiene que ser el 100%. Mm, No sé, ¿tienen alguna duda al respecto sobre la resolución de este ejemplo? ¿Algo que no se entienda? O no sé, un comentario que tengan, algo que quisieran que repitiera, o si se entiende bien. Listo, aquí 3 personas me han dicho que se entiende. Entonces, pues voy a suponer que pues, todos lo harán. Sin embargo, si alguien quiere más adelante comentar algo, puede preguntarme. Ahí volvemos. Listo. Eh, En la parte B dice que a partir de sus resultados obtenidos en la parte A, realice un gráfico que considere apropiado. Justifique el tipo, justifique la elección del tipo de gráfico seleccionado. Entonces, primero, pues les pregunto yo, ¿ustedes sí vieron como el tipo de gráficos que se pueden hacer con estas frecuencias? O sea, los diagramas de barras, diagramas de circulares, histogramas. Bien, aquí Antonio me dice que vimos solo dos. Ya. Pero si vieron el diagrama de barras y el diagrama circular, ¿cierto? Ah, listo. Aquí Valeria me dice que sí, que esos dos. Entonces, cuando nosotros tenemos una variable, o sea, discreta, o sea, variable cuantitativa discreta, como esto, el número de hijos de un conjunto de familias, pues lo que nosotros usualmente graficamos son las frecuencias absolutas o pues, bueno, si nosotros graficamos casi siempre podemos graficar ambas, o sea, frecuencia absoluta y relativa. Sin embargo, lo que utilizamos es un diagrama de barras, ¿sí? Entonces acá, pues voy a escribir como nuestra variable es cuantitativa discreta. Entonces usamos diagramas de barras o circulares eh, para, pues aquí nos decían, realizar un gráfico. No nos dicen qué tipo de dato, pero bueno, o sea, uno lo que hace es graficar eh, frecuencias absolutas y relativas. O sea, no acumuladas, sino absolutas y relativas, normales. Entonces aquí, como lo tengo aquí abajo, este es un diagrama
Ahí se quedó pegada. Ah, no, ahí está. Entonces, este es un diagrama de barras. ¿Sí? Entonces ponemos en el eje X, eh, ahí está. Sí, ponemos en el eje X el valor de nuestra variable, que en este caso es el número de hijos. O sea, aquí es número hijos, digamos, de las familias. Y pues en los ejes, o sea, aquí en el eje Y, pues ponemos la frecuencia absoluta. O sea, en este caso, también pudo haber sido aquí la relativa. Esto tener aquí unos porcentajes. Pero pues digamos que ya nos contentamos con tener la absoluta. Entonces, como habíamos visto, eh, pues, bueno, este está torcido porque debería comenzar desde 0 hijos. O sea, aquí está en uno. O sea, aquí debería ser 0, 1, 2, 3, 4, 5. Y, y pues nada, esto es el número, o sea, la altura corresponde al, digamos, a la frecuencia absoluta. O sea, no lo había escrito acá. ¿Sí? Y pues, y pues nada, digamos, esta es como una forma de pues, graficar la frecuencia absoluta de una variable aleatoria discreta, perdón, variable pues, sí, cuantitativa discreta. Y, y pues también tenemos el diagrama circular. Esto porcentaje ya es frecuencia relativa, o sea, porcentaje es frecuencia relativa, ¿sí? Entonces, como hayamos visto ya en nuestra tabla, pues el 10%, más bien, las personas sin hijos son, pues aquí se representan con un 10%. Entonces en esta torta ahí se refleja eso, pues con un hijo son 35 y así sucesivamente. Entonces, digamos, los diagramas de torta o circulares generalmente se utilizan para pues, graficar la frecuencia relativa y pues con los de barras podemos hacer ambas, o sea, podemos hacer ambas cosas. O sea, tener frecuencia absoluta o frecuencia relativa. Se puede, digamos, también poner en el otro eje aquí a qué porcentaje equivale, pero, pero pues digamos que también se puede utilizar este tipo de diagrama. ¿Hay alguna duda al respecto? ¿Algo que no se entendiera? Vale, aquí me dicen que todo ok. Listo. Segundo punto, dice, ay, observe la gráfica donde se comparan los sueldos que reciben los profesionales de cierta área según sexo en trabajos similares. O sea, aquí tenemos una gráfica que nos muestra que el sueldo promedio de hombres es de 700.000 pesos, digamos, y que aquí el de mujeres es como 570.000, 560.000, está un poco encima digamos, del intermedio. Y lo que nos preguntan es, ¿el gráfico describe los datos de forma imparcial? Si no es así, construya una gráfica que describa los datos de forma objetiva. Justifique su respuesta. Entonces le pregunto a ustedes qué opinan del gráfico que tenemos. O sea, imparcial se refiere a que, no sé, refleja esto la realidad. O sea, si ustedes vieran como esta gráfica, ¿ustedes qué pensarían? ¿Que está bien hecha o que, o sea, refleja la realidad de los datos? Por eso les pregunto a ustedes antes de cómo de comenzar, ¿qué opinan? Alguien que se anime.
O sea, ¿qué opinan del gráfico? O sea, la descripción de los datos está bien hecha. O sea, digamos, como gráfica, ¿ustedes creen que está bien realizada? O sea, ¿qué inconvenientes o por qué estaría bien? No sé, alguien que se anime a decir algo. Aquí Diego dice que no muestra ningún porcentaje. Bueno, digamos que uno no necesariamente necesita porcentajes en todas las gráficas. O sea, digamos que no va como por ese camino el problemilla. O sea, ya se los revelé, pero, o sea, tiene algo esta gráfica que, digamos, a uno no, como que no está bien hecha. Hay algo, no muestra los datos que usó para sacar ese promedio. Pues tampoco, porque o sea, uno podría tener, no sé, en un periódico esta gráfica y que pues en los párrafos se justifique de dónde se sacaron estos datos. O sea, más bien la cuestión va hacia el aspecto de la gráfica. Bueno, lo que sucede es que, si se dan cuenta, la diferencia en salarios, o sea, la diferencia en salarios o en sueldos promedio es de, digamos, 250.000, ¿sí? Y y esto significa que los hombres ganan en promedio un 25% más, digamos. Bueno, digamos, más o menos, porque aquí tampoco es como tan exacto lo que está ahí. O sea, no sabemos exactamente cuál es el valor de las mujeres, pero digamos que es aproximadamente un 25%. Sin embargo, el problema de esta gráfica es que pareciera que los hombres ganan el doble, ¿cierto? O sea, si ustedes miran la barra es el doble de grande, o incluso más, es como dos tercios más grande. Entonces, ese es el problema. ¿Y en qué radica? Que estamos partiendo de 550.000 como si fuera el valor cero. O sea, esta misma gráfica podría ser equivalente a una que las mujeres comenzaran en cero, o sea, que el valor inicial fuera de 550.000 y que las mujeres estuvieran en cero y pues los hombres sería pues la barra sola. Entonces, lo que significaría eso, a priori, si uno la ve sin estar como metido en el contexto, es que las mujeres tendrían como un 0% en ese ámbito. Entonces, la gráfica es imparcial. No, perdón, no es imparcial, o sea, es parcial. O sea, voy a escribirlo así, no es imparcial porque comienza en 500.000, ¿sí? Y esto nos hace pensar, y esto visualmente, ay, segundo, visualmente nos hace pensar que los hombres ganan más del doble. Si se entiende cómo, o
sea, porque este era el problema de la gráfica. Aquí es que en un promedio 25%, quiere ser un 25% más. Entonces voy aquí a arreglar esto. ¿Sí? Más o menos ganan un 25% más. Entonces, con esta gráfica, lo que estaba diciendo yo es que, pues, está mala porque, o sea, visualmente uno creería, o sea, si no está leyendo la noticia y ve esto, diría, no, o sea, olvidándose un poco de los datos que están en el EGI, uno diría, no, pues, o sea, la brecha salarial es del doble prácticamente, pero no es así. Es, como dije ahí, más o menos un 25%, pero las barras hacen ver eso. Entonces, por eso es que está mal hecha la gráfica. Y una, pues, más correcta sería esta. O sea, una que sí comenzará desde cero. Y aquí lo dejo como nota. Siempre que hagan gráficas, estas deben comenzar desde cero. Justamente para no caer en, o sea, en esos errores que muchas veces, pues, pueden ser fuente de malinterpretación. ¿Sí? O sea, a veces algunas personas, pues sí comienzan gráficas, o sea, diagramas que no comiencen desde cero, o pues gráficas, digamos, de funciones como tal, pero, pero eso, pues sí, puede hacer incurrir a las personas en errores, y pues en ese caso se asume que pues la persona ya está dentro del contexto y más o menos entiende y por eso no cometería ese tipo de error, pero lo ideal, lo correcto, sería siempre empezar las gráficas empezando desde el valor cero, para que justamente no sucedan ese tipo de cuestiones. Entonces, si tenemos aquí nuestra gráfica ya más imparcial, pues nos damos cuenta que como ese 25% sí es más real, es incluso un poco menos del 25%, pero sí es, digamos, más real esta gráfica que la que teníamos previamente. No sé si hay alguna duda con respecto a lo que dije. Listo, aquí me dice Antonia, Josefa, que todo bien, todo claro, perfecto. Entonces este punto pues está como más fácil, será solamente, bueno, yo creo que esto es más como para la vida, o sea, si tienen que hacer gráficas en algún momento, pues como que esta es la forma correcta de realizarlas, no comenzando de valores predeterminados. Listo. Entonces, sigamos ya con el tercero y último. Y les dije que iba a ser más corta. Entonces nos dice, considere la tabla que aparece en la derecha, la cual resume los resultados de 395 giros de una ruleta en el hotel y casino Bellagio de Las Vegas. Las ruletas estadounidenses tienen 38 ranuras. Una de las ranuras tiene el cero, otra el 00, y las ranuras restantes están numeradas del 1 al 36. ¿Sí? Tenemos esta tabla acá y pues nos dice qué valores se dan con tal frecuencia. Entonces, pues en 100, no, perdón, en 30 395 giros, vimos que la bola cayó en el 0 o en el 00 40 veces. Y así, pues, entre 1 y 5, 43 y sucesivamente. Entonces, el primer punto, la parte A, es similar a lo que ya hemos hecho en el primer ejercicio, y es completar la tabla anterior, incluyendo frecuencia absoluta, acumulada, frecuencia relativa y relativa acumulada. Entonces, voy a volver esto un poco más pequeño. Entonces nos piden que dibujemos que frecuencia, voy a más bien ponerle siglas, o sea, frecuencia absoluta acumulada.
frecuencia relativa y frecuencia relativa acumulada. ¿Sí? Entonces es básicamente lo mismo que hicimos en el primer punto. Entonces vimos que el resultado 0 o 0, 0 sucedió 40 veces. Como estamos en el primer paso, pues la frecuencia absoluta es la misma que la acumulada. Entonces aquí tenemos esto. Y pues la frecuencia relativa, eh, bueno, creo que voy a escribir estos datos a la derecha con color rojo. Entonces F0 es 40 sobre 395. Perdón, no sé, es que no alcanzo a escribir el por ciento ahí. Eh, acá, bueno, sí. Entonces es 40 sobre 395 por 100. Entonces eso les da un 10% más o menos. O sea, voy a ponerlo así aproximado. 10%. Y pues la frecuencia relativa acumulada, pues también tiene que ser 10%. Listo. Ahora la frecuencia absoluta acumulada de este segundo paso, o sea, tienen que ser 83, ¿cierto? Es sumar la frecuencia absoluta acumulada anterior y sumarle pues la frecuencia de ese punto. Y F1 es 43 sobre 395 por 100%. Entonces esto es aproximadamente un 11%. Y pues la frecuencia relativa acumulada sería aquí 21%. Igual, acá la acumulada, entonces sería 44 más 83, que esto es 127. Y pues calculando el F2, que es 44 sobre 395 por 100%, esto es aproximadamente un 10%. Perdón, un 11%, un 11, perdón, sí. Entonces aquí va un 11% y aquí va un 32%. Ahora, pues la acumulada, acá sería 127 más 59 y eso les da en 186. Bueno, no sé si hacer los mismos cálculos, o bueno, sí, voy a escribirlo. F3 es 59 sobre 395 por 100%. Eso es aproximadamente un 15%. Entonces aquí ponemos un 15. Y pues aquí sumamos la anterior con esto. Entonces nos da 47. Y pues realizamos el mismo proceso acá. Entonces nos da 233. Y bueno, si calculan esos porcentajes de la misma forma, pues aquí da 12% y sumamos, entonces nos da aquí un 59.
Listo, ahora 233 más 57 nos da 290. Si calculamos el 57 sobre 395%, pues aquí nos va a dar un 14%. Y pues aquí nos da un 73. Si hacemos 290 más 56, nos da 246. Eh, Esto equivale más o menos a un 14% también. Entonces aquí nos da un 87%. Y pues en el último paso, pues nos dan 395, o sea, este es el total ya de todos los datos que nos dan. Esto es más o menos un 12%. Y pues aquí nos da un 99%, pero digamos que ese 1% se perdió por las aproximaciones, pero pues no importa tanto. O sea, mientras no aumente más de un 1%, o sea, arriba o abajo, pues está bien. O sea, que entre 99 y 101, no hay mayor inconveniente. Entonces, no sé si hay alguna duda con algo. O sea, era hacer lo mismo que hemos hecho en el primer punto, sino que con una tabla más grande. Incluso este era más fácil porque pues no teníamos que asumir ningún dato, o sea, no asumíamos ningún dato y tampoco teníamos que deducir pues alguno de estos valores, mm, pues más allá de la información que ya teníamos con las frecuencias absolutas. Entonces no había como mayor dificultad en esto, salvo pues hacer los cálculos. Ya, ahora nos dice dibujar un histograma y un gráfico circular. Ahora, ¿ustedes vieron histograma? Les pregunto, ¿ustedes vieron histogramas en la clase? Aquí Daniela, Antonia me dicen que no. Vale. Igual es muy parecido a, o sea, un histograma es muy, o sea, visualmente es muy parecido a lo que es un diagrama de barras, pero pues aquí voy a definirlo un poco mejor. Ya. Entonces, ¿qué nos dice el histograma? Entonces, si tenemos una variable cuantitativa continua, pues, o sea, estas las modelamos con, pues, con histogramas, o sea, pero ya voy a decir qué es. Entonces, pues es un gráfico donde en el eje X, pues son los valores de la variable. Hay valores. ¿Sí? Y pues como es continua, o sea, de nuevo aquí pongo continua, ¿sí? Y, y la altura corresponde a la frecuencia relativa. O bueno, puede ser absoluta, relativa. Entonces, pero generalmente es relativa. O sea, ya les voy a decir por qué. Bueno,
Absoluta o relativa. Pero, ¿en qué cambia? O sea, o sea, parece uno de barras, o sea, es igual en aspecto. Sin embargo, esto da mucha más información, porque si nosotros tuviéramos aquí la frecuencia absoluta, perdón, frecuencia, aquí la tenemos la absoluta, pero si tuviéramos la frecuencia relativa, o sea, si tuviera, ay, no, perdón, ya, o sea, si tuviéramos en el eje Y frecuencia relativa, el área, el área de estos rectángulos correspondería a la probabilidad de que dicho evento suceda. ¿Sí? Entonces, en el ámbito de probabilidades, cuando tengan variables continuas, pues estos gráficos son más útiles porque, por ejemplo, pues con lo que nosotros calculamos previamente, pues nos daríamos cuenta que todos los que sucedieron acá, o sea, que la balota cayera entre 0 y 10, correspondería a la suma de estas tres probabilidades. O sea, sería un 32%, 0,32 de probabilidad. ¿Sí? Y, y que caiga, por ejemplo, aquí, eso equivaldría, o sea, hayamos dicho que esto era 21 a 25, un 14%. Entonces, lo que nos dice esto es que el área es la probabilidad de que sucedan pues, los eventos que tenemos ahí en cuestión. Y, y lo bueno es que al ser continua, o sea, si nosotros decimos, bueno, nos salió 23, pues el 23 estaría metido acá. Entonces sería parte como de este conjunto que tiene 14% de probabilidad. ¿Ya? Entonces, si, no sé, a alguno le interesan modelos probabilísticos, pues siempre se van a representar con histogramas porque, pues, no sé, en el cálculo o sea, en el cálculo aparece la integral y la integral es justamente áreas. Entonces a uno le gustaría como relacionar integrales con probabilidades y esa es como la fórmula ya esa es la forma como para calcular cosas un poco más complicadas, ¿sí? Entonces las áreas se relacionan con integrales y como las probabilidades se relacionan con áreas, en este caso, entonces hay como un puente entre probabilidad y cálculo. Y por eso es que pues, nos gustan los histogramas. Digamos. O sea, sería como una pequeña motivación de relacionar cálculo con la probabilidad. Y bueno, igual que en el ejercicio 1, pues tenemos los diagramas circulares que nos permiten modelar frecuencias relativas. ¿Sí? Entonces aquí tenemos pues nuestro diagrama circular. Mm, Entonces no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta o comentario. No sé. O sea, hasta aquí llegó la clase. O sea, les dije que iba a ser más corto, pero o sea, la idea es que pregunten si tienen alguna duda, que no se queden con alguna pregunta, no sé. O si se entendió. Ah, aquí Valentina me dice que tiene una duda. Sí, dime.
Ya. O sea, el área, o sea, me refiero, o sea, con el área, al área de estos rectángulos, o sea, base por altura. O sea, nosotros pedimos que todos tengan aquí un cierto ancho, que todos tengan el mismo ancho. Entonces, pues la probabilidad, o sea, aquí todos tienen, pues salvo el 0,0, pero todos tienen ancho 5. Entonces, bueno, perdón, 4. Entonces la probabilidad es igual a el base por altura, en este caso. ¿Sí? Que sería pues el área de esto, pero como he dicho, si teníamos frecuencia relativa en ese lado. Sí, o sea, la probabilidad de que suceda un evento es el área de este rectángulo. Vale. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, parece que no. Entonces, eh, dejemos hasta aquí. O sea, no tengo nada más que contar hoy. Entonces voy a parar de compartir pantalla. Entonces, que estén bien, que tengan buen resto de día, de semana y queda poco, entonces ánimo, que estén bien. Chao, hasta luego. Chao, 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 Valeria.